buenas tardes. Vamos a acercar bien los micrófonos. Que tanto los que no seguís online como los que estáis aquí presentes, pues podáis escuchar bien. Y bueno, y si os parece, pues me gustaría empezar como hacíamos ayer, con un breve momento de oración que nos ayude realmente a sintonizar con lo que queremos profundizar. Porque no estamos hablando de realidades teóricas o de realidades que podamos simplemente captar con nuestra razón, sino que nos hablan del misterio de Dios, de lo profundo del misterio de Dios, posiblemente el misterio más grande frente al que nos enfrentamos también en nuestras propias vidas, que habla de vida, que habla de existencia, pero que también habla de dudas, de interrogantes, de cuestiones que a lo largo de toda nuestra vida se nos presentan y que también forman parte de ese recorrido de la historia de la humanidad. Por eso creo que el misterio, al fin y al cabo, solo se nos manifiesta en el silencio, en lo escondido, en lo profundo de la vida de la oración. Y es ahí donde pues quiero invitaros ahora a que entremos para disponernos también a acoger toda esa palabra que nos va a transmitir Edith Stein y que nos habla no de razones mentales, sino de razones existenciales. Os invito por eso a que tomemos conciencia de que Dios camina con nosotros, de que Dios está presente en cada uno de nosotros, de que este Dios no deja nunca de acompañarnos y donde siempre podemos escucharle mejor es en lo escondido, en el silencio de nuestro corazón. Y hacia allí vamos a dirigir ahora nuestra mirada. Podemos ayudarnos cerrando los ojos, sabiendo que no se trata de sentir, sino sobre todo de un acto de fe que nos invita a reconocer que Dios nos habita. Dios que se ha entregado por ti y que ha querido permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acercamos a ti, Señor, desde esa certeza de fe nos asegura tu presencia, para que nos ayudes a descubrir el sentido de todo lo que acontece en nuestra vida, que sepamos descubrirte presente los acontecimientos, nuestra vida, de nuestra historia, especialmente allí donde nos resulta más difícil sentir que estás presente. El dolor, la oscuridad, el silencio. Ayúdanos a percibir esa presencia callada y amorosa. Que en esta Semana Santa seamos capaces de entrar en ese misterio pascual.
sepamos siempre acompañados por ti. Que también en los momentos y difíciles, sabernos acompañados, sepamos unirnos a ti. Eso ahora vamos a dejar que sean las palabras hechas canto, las que nos ayuden a comprender y a entender este misterio. A tus ojos mira al crucificado. Si con tus votos estás unida a él, será tu sangre la que con él derrames. Y presente serás junto con él. Quisiera ser sacerdote y enfermera, dar el consuelo que hay en tu corazón, mas con la fuerza que de la cruz emana podrás llegar a cualquier sitio de aflicción. Mas con la fuerza que de la cruz emana podrás estar en cualquier frente de dolor. Alza tus ojos, mira al crucificado, asóciate al sufrimiento del Señor, pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. Pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. Alza tus ojos, mira al crucificado. Si con tus votos estás unido a él, será tu sangre la que con él derrames. Omnipresente serás junto con él. Quisiera ser sacerdote y enfermera, dar el consuelo que hay en tu corazón, mas con la fuerza que de la cruz emana podrás llegar a cualquier sitio de aflicción. Mas con la fuerza que de la cruz emana podrás estar en cualquier frente de dolor. Alza tus ojos, mira al crucificado, asóciate al sufrimiento del Señor, pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. Pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. A tus ojos mira al crucificado. Bueno, pues desde esta invitación a levantar los ojos, a levantar la mirada para mirar al crucificado, vamos a reflexionar en esta tarde sobre un tema que ya os anunciaba ayer también,
a la luz de la experiencia de la vida y de la reflexión que lleva a cabo Edith Stein en su existencia, que es descubrir la presencia de Dios en medio de eso que forma parte de nuestra vida y de nuestra existencia, el sufrimiento y la cruz. Un tema no siempre fácil de tratar o de reflexionar, quizás porque percibir la presencia de Dios en los acontecimientos, especialmente en los acontecimientos que contrarían nuestra manera de ser o de vivir, no resulta algo ni fácil y muchas veces ni siquiera evidente, sobre todo porque quizás nos hemos acostumbrado a ver a Dios desde una perspectiva más triunfalista, donde hay grandes acontecimientos, donde hay grandes celebraciones, donde se suscitan muchas emociones positivas. ¡Ay, qué bien que Dios está cerca! Nos pasa tanto a nivel personal, ¿no? Cuando una oración parece que estamos a gusto, parece que el Señor ha estado muy cerca de nosotros, o cuando asistimos a grandes celebraciones o grandes acontecimientos que nos llenan de gozo y de alegría, ¿no? Donde espontáneamente surge de nosotros el gracias, Señor, porque todo va bien. Y parece como que sí, que ahí Dios se hace presente. Pero cuando aparece el dolor, cuando aparece el sufrimiento, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la muerte, tantas veces surgen dudas. Y posiblemente nuestras mayores crisis de fe surgen precisamente en esos momentos y en esas situaciones. Dios está ausente, Dios simplemente se calla, Dios se ha alejado de nosotros. Yo creo que son preguntas que de una u de otra manera en algún momento de nuestra vida han resonado en nuestro interior. Y es bueno que resuenen, porque todo ello nos ayuda a liberarnos de algo que en el fondo siempre nos condiciona, y es nuestra falsa imagen de Dios, que hemos percibido tantas y tantas veces desde una clave que tiene más que ver con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento. Es que si somos buenos, Dios nos premia, y si somos malos, Dios nos castiga. O como decían los judíos en tiempo de Jesús, si alguien estaba enfermo, no es que ha pecado él o sus familiares. Y Jesús viene a desligar absolutamente todo ese proceso vital del estar bendecidos o del estar maldecidos. Dios no es así. El Dios de Jesucristo no es así. Y quizás es uno de los primeros valores fundamentales que emergen cuando realmente nos adentramos en el misterio de la cruz, que ayer decíamos, sigue siendo un escándalo. ¿Por qué? Porque rompe con todas nuestras categorías del triunfalismo de Dios. El Dios Rey, el Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo controla, el Dios que, si somos buenos, nos va a premiar y que a los que no son creyentes o no siguen sus mandatos les tiene que castigar. Y eso ha provocado tantas veces en nuestra conciencia la no percepción de la presencia de Dios cuando vienen los momentos duros y difíciles. Y como digo, yo creo que es una pregunta inevitable en la vida de fe, cuando acecha el sufrimiento. Dios sigue estando presente. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho esa pobre criatura inocente para merecer eso?
Fijaos que en el fondo esa actitud psicológica nuestra se corresponde con una imagen de Dios que tenemos muy metida en nuestro inconsciente y que nos lleva a percibir a Dios quizás de la manera que no es Dios. Y eso muchas veces nos impide ver. Fijaos, pero esto no es algo nuevo. Ya la historia de la salvación nos lo planteaba. Todos conocemos la historia de Job, por ejemplo. Un Job que en medio del sufrimiento, en medio de todas las desgracias, comienza a interrogarse, ¿y ahora qué? De Dios he recibido los bienes y ahora recibo los males. ¿Cuál es mi pecado? Y en esa misma dinámica se acercaban los otros a Job para decirle, algo habrás hecho para que te acontezcan tantas cosas malas y que Dios te esté castigando. Fijaos, la cruz desmonta totalmente esa imagen de Dios. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que decir que Jesús era terriblemente malo y ha sido maldecido por Dios, por su Padre. Y a veces hemos tenido la tentación de leer así el misterio de la cruz, ¿no? Es que tenía que expiar todos nuestros pecados, alguien tenía que pagar. Pero ese es nuestro Dios. Es una de las primeras preguntas que emergen en medio de esta realidad. Y fijaos que algo semejante ha pasado con el pecado. No, es que si pecas, Dios se va. Y si eres un pecador, por algo te están pasando las cosas. O que has hecho algo mal, o que no has sido bueno, o que... ¿Acaso Dios es un terrorista? El Dios de Jesucristo. Y Jesús viene a decirnos que Dios no es así. La cruz nos lo confirma. Que si Dios se hace hombre en Jesucristo, que si Dios se hace carne de pecado, que si Dios se acerca y come con los pecadores, que si Dios dice que yo estoy aquí por los que están enfermos y no por los sanos que no necesitan médico, es porque Él se acerca a nosotros, allí donde somos más frágiles, más pobres y más débiles. Ciertamente, en nuestra condición débil y pecadora es donde Jesús viene a entregar su vida por amor, donde Él sufre para salvarnos y para resucitarnos, donde Él nos quiere revelar el verdadero rostro de Dios Padre, ¿no? Y por eso la muerte en la cruz y la consiguiente resurrección de Jesucristo son la clave para entender en un modo humano, digno, incluso gozoso, cómo se puede vivir en medio al sufrimiento inevitable que nos proporciona la vida. Todos conocemos la última oración de Jesús, o la última palabra de Jesús en la cruz. Según el evangelista Mateo es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero según el evangelista Lucas es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaos, dos oraciones aparentemente tan diferentes. Una parece expresar un grito de angustia, de sentimiento de sentirse defraudado, abandonado, y la otra oración, por el contrario, expresa una confianza absoluta. Sin embargo, ambas tienen en común la invocación a Dios. Es decir, en el fondo hay una confianza en su presencia y cercanía en medio
de lo que se le presenta como absurdo. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué morir en la cruz? Ese abandono sufrido y experimentado por Jesús nos lleva a intuir que incluso en la situación más extrema de la vida, cuando todo es oscuro y absurdo o carece de sentido y de valor, un grito de desesperación puede convertirse en una oración de confianza. Por eso quien ama de veras, quien ora al Padre, comparte todo con Él, dirá Edith Stein, incluso las experiencias extremas de desesperación y de desconfianza, porque viene a ser la máxima expresión de la necesidad de confiar en Él. Fijaos, la desconfianza que se vuelve confianza o necesidad de confianza, ¿no? En este sentido, ¿no?, me parece muy sugerente de esto que también todos conocéis, que es del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que nos presenta al profeta Elías que ya cansado, hastiado de su fracaso, de que Dios no responde como él espera que responda, se retira y se va caminando hacia el monte Horeb, hacia el Sinaí. ¿Por qué? Porque ha caído en crisis. Porque ese Dios al que él pensaba triunfalista, que decapitaba a los profetas de otros dioses y que hacía obras magníficas para darse a notar, cambia, o él ya no lo percibe así. Y sale, escapa, huye. Y es en el silencio del Sinaí donde redescubre nuevamente a Dios. El texto nos dice, y pasó una tormenta, y pasó un terremoto, y pasó un huracán, y ninguno estaba Dios. Dios se le manifiesta en una brisa suave, silenciosa, casi imperceptible. Fijaos, es la experiencia de Jesús en la cruz, es la experiencia de Edith Stein también en el silencio de Auschwitz, y es seguramente también la experiencia de nuestra vida, de nuestro camino de fe, ¿no?, que nos va llevando a ir descubriendo que precisamente donde Dios más presente se hace, aunque silenciosamente presente, es precisamente en la contradicción, en lo que nos contradice, en lo que nos parece ausencia, en lo que nos parece castigo, en lo que nos parece sin sentido, en lo que nos parece lleno de oscuridad. Es algo que experimenta Elías, es algo que experimenta Jesús y es algo que nos actualiza el mensaje de la cruz siempre, que es aprender a descubrir a Dios en medio de las realidades negativas de la vida y de la historia, que podríamos decir es uno de los principales mensajes de la cruz. Si Cristo se hace hombre, si Cristo viene a humanizar la historia, viene a humanizarlo todo, todo lo que forma parte de la existencia del ser humano, ¿no? Esto me parece parte de ese misterio incomprensible, pero que en el fondo viene a dar luz a las tinieblas de la vida. Y que quizás podemos entender a la luz de ese Dios que quiere asegurar mi integridad como ser humano, que nada me puede separar de su amor. ¿Recordáis ese texto del Evangelio donde dice Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo? ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano va más allá de nuestra condición material, biológica.
que por naturaleza se deteriora y sufre las consecuencias de ese deterioro. Quizás por eso la cruz y el misterio que la envuelve sea una invitación a aprender a confiar que nuestra vida está siempre segura en las manos de Dios. Hay un texto hermosísimo de Edith Stein donde dice: yo me sé sostenida y este sostén me da calma y seguridad. Ciertamente no es la seguridad del hombre que se mantiene en pie sobre un suelo firme, sino que es la seguridad suave y alegre del niño que reposa seguro en los brazos de su madre. Y se pregunta Edith Stein: ¿acaso sería razonable que el niño estuviera pensando en que su madre lo va a dejar caer? Como una invitación también a vivir la fe en otra perspectiva, ¿no? No en una perspectiva simplemente racionalista, sino en la perspectiva de una evidencia razonable, de que si Dios es mi Padre, de que si Dios lo ha entregado todo por amor a mí, ¿cómo me va a dejar caer? Por suerte, creo que el misterio de la cruz viene a nuestro encuentro para ayudarnos a descubrir esa cercanía de un Dios, amor, que nunca nos deja solos. No el Dios que nos manda sufrimientos para ponernos a prueba, no el Dios que tiene que aplacar su ira mandando a su hijo a la muerte. No, por Dios, esa es una idea terrible, que no encaja, sino el Dios que, aun habiendo dejado la historia en manos de los hombres, nunca se separa de nuestro lado, que nos deja la libertad, pero nunca nos deja solos. Él nos asegura la permanencia en nuestro ser, nos libera de todo aquello que puede amenazar nuestra vida en su verdadero sentido. Y por eso el misterio de un Dios que siempre nos acompaña evita que caigamos en el mayor de los miedos y de los pánicos de nuestra vida, el de quedarnos solos. Nos libera del miedo de lo que acontecerá después de la muerte, para hacernos descubrir nuestro tiempo, nuestra vida, como algo que forma parte de esa eternidad. Y esa certeza la percibimos exclusivamente gracias a la fe en el Dios amor, en el Dios de la vida, en el Dios que tras la muerte nos asegura la resurrección. Y por eso un primer aspecto que creo que queda evidente de todo ello es que la felicidad es posible en la medida en que nos abrimos al misterio que Dios nos revela en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cruz nos libera de nuestras falsas imágenes de Dios, del Dios Rey, del Dios Juez, del Dios Castigador, para abrirnos a la realidad de un Dios que viene al encuentro y a dar sentido a todo lo que forma parte de la vida del ser humano, ¿no? Fijaos que la expiación, una palabra que hemos usado tan mal, y de la que nos hemos apropiado con nuestro propio protagonismo para ganar méritos, como si el cielo se tratara de ganar méritos y no de la gratuidad de Dios, ¿no? La expiación no hace alusión a lo que nosotros tenemos que pagar, sino a lo que Dios ha realizado gratuitamente en favor de todos nosotros. Y por eso la afirmación de San Pablo de que yo voy a completar o quiero completar en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, es como la disposición a acoger lo que venga,
con tal de anunciar el mensaje del amor de Cristo, el mensaje del amor de Dios a los hombres. Ciertamente esto nos coloca frente a una perspectiva diferente para Edith Stein, ¿no? Que mañana también reflexionaremos, ¿no? Cómo la cruz se convierte en fuente de gozo para nuestra vida. Porque viene a desmontarnos tantas cosas, pero para abrirnos a aquello que verdaderamente libera nuestro espíritu y nuestra vida y nos ensancha a una perspectiva de eternidad, ¿no? Eso no significa que en nuestra vida la cruz a veces se convierta en una realidad cruda y dolorosa. Que junto con el misterio de la presencia, en tus manos encomiendo mi espíritu, acontece también la experiencia del abandono extremo. ¿Por qué me has abandonado? Y fijaos, es la misma oración de Jesús. ¿Y cómo Jesús, que es el Hijo de Dios, puede dudar de la presencia de Dios? Cuanto más nosotros, frágiles, débiles, limitados, que no hemos visto cara a cara a Dios, podemos caer en esa duda. Y yo tantas veces pienso que ese abandono que Cristo experimenta es un modo de solidarizarse también con nuestra experiencia de abandono. ¿Por qué? Porque ese abandono en el fondo forma parte del camino de la vida. A veces nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos fracasados. Y en relación con Dios, pues también nos pasa lo mismo, ¿no? Y quizás son de las experiencias o de los momentos experienciales más duros en la vida del ser humano. Pero aquí tenemos a alguien que viene a iluminarlo, ¿no? Un Cristo que en la cruz se hace solidario con la realidad del hombre, del ser humano. Y por eso contemplar para Edith Stein al crucificado en su abandono extremo nos ayuda a comprender las profundas exigencias también que conlleva el camino de la vida, el camino de la cruz, es decir, el camino de la entrega. Porque en la entrega uno puede sentirse tantas veces solo y desanimarse y perder de perspectiva el valor y el sentido de la vida, ¿no? Y por eso la cruz, en cuanto símbolo de la pasión y muerte de Cristo, dirá Edith, encierra en sí el misterio del abandono en y de Dios. Y por eso se constituye también en símbolo de la fe. ¿Por qué? Porque al final la fe, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia una confianza total y ciega. Y la cruz de Cristo es en este sentido el modelo de la entrega total en las manos de Dios. Fijaos, para Edith Stein, lo mismo que para San Juan de la Cruz se configura como el abandono en extremo. Pero ese abandono en extremo significa la gratuidad absoluta. Tanto en su perspectiva negativa, diríamos esa sensación que nos lleva a la angustia, como en su perspectiva positiva de confianza. En la vertiente negativa, si queremos, se presenta como la prueba más terrible por la que ha tenido que pasar Cristo. El sentimiento de sentirse completamente solo, abandonado incluso por Dios. Y lo expresaba Edith con estas palabras, ¿no? Pero qué angustia humana, por más dolorosa que sea, podrá medirse con la de la pasión de Cristo, quien durante toda su vida gozó de la visión beatífica
hasta que por propia y libre decisión se privó de este gozo la noche de Getsemaní. A él solo estuvo reservado el sentir en toda su profundidad el abandono divino, y solamente él lo pudo padecer, por ser Dios y hombre a un mismo tiempo. Es decir, el sufrimiento no está en todo lo que físicamente le provocan, sino ante todo y sobre todo en ese desamparar, en ese sentirse realmente solo. Ahí quizás es donde está el verdadero misterio del dolor y del sufrimiento. Y fijaos que yo creo que en el fondo nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? No es tanto la sensación del dolor o del sufrimiento, sino la sensación de sentirnos totalmente solos o abandonados, lo que quizás más profundamente nos duele, ¿no? La cruz sabemos que es el instrumento de la redención. Y esa experiencia de abandono va entrañablemente unida a ella. Y por eso ese abandono pone en evidencia, ante todo y sobre todo, cuál es la verdadera exigencia del amor y del seguimiento de Cristo. La expresión del amor de Dios, fijaros, tenía que ser totalmente gratuita, totalmente, sin condiciones. Es decir, yo te doy algo porque tengo la seguridad de que en el banco tengo más. No te lo estoy dando todo. O te estoy dando algo porque tengo la seguridad de que luego me vas a dar algo a cambio. Ahí hay un interés escondido. Y en Dios la entrega de amor no podía ser así. Tenía que ser totalizante y totalmente gratuita. Y precisamente en ese abandono expresa Dios la gratuidad total del don. Y ahí emerge el misterio profundo de ese amor más grande, de un amor en plenitud, de una entrega total sin reservas. Cristo tenía que sentir y sufrir esa realidad, no por el hecho de sufrirla, sino por el hecho de que ese amor tenía que ser absolutamente gratuito, sin condiciones, sin seguridades, para que se expresara de esa manera, podríamos decir, el don de Dios, ¿no? Ahí yo creo que emerge, y para Edith Stein así acontece, ¿no?, uno de los misterios fundamentales que se esconden en el misterio de la cruz, que en el fondo es el misterio del amor. Y ciertamente, si nos planteamos el abandono desde otra perspectiva, es muy difícil darle una respuesta. ¿Realmente el padre pudo dejar solo a su hijo? ¿O más bien es el resultado de una entrega total de toda la Trinidad para que emerja su profunda solidaridad con el hombre, con su sufrimiento, con su angustia? Muriendo el Hijo, ¿no quedaba también el Padre y el Espíritu solos? O quizás se estaba dando una unidad aún más profunda, una unidad en la entrega total, una unidad en la locura de amor de un Dios capaz de renunciar a ser Dios por amor al hombre. Fijaos donde realmente emerge ese misterio de un Dios que renuncia a todo por amor a nosotros, es en la cruz. En ese momento renuncia incluso a ser Trinidad.
Ciertamente es un misterio que nos desborda, ¿no? Pero donde se pone de una manera profundamente evidente, ¿no? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios hacia el hombre? La locura de la cruz. El escándalo de la cruz. Que solo es posible en el amor y desde el amor, no como sacrificio, no como víctima, no como expiación, sino como entrega total, sin condiciones. Ningún corazón humano, dice Edith, ha penetrado jamás en una tan oscura noche como el Verbo encarnado en el Getsemaní y en el Gólgota. Ningún espíritu humano podrá, por mucho que investigue, penetrar en el secreto del abandono divino de Cristo moribundo. Abandono que es sin duda alguna la prueba suprema del amor. Abandono que es la capacidad de crecer en la confianza. Abandono que se convierte por eso en camino de salvación. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, aquel que lo da todo. Y yo creo que la cruz nos enseña lo que verdaderamente implica y conlleva la grandeza del amor de Dios, al cual Él también nos invita, ¿no? A reconocerlo, a descubrirlo, a percibirlo. ¿Por qué? Porque ese Salvador, ese amor, en el silencio de la cruz, nos habla de que ese amor siempre nos acompaña en el misterio de la vida, ¿no? Y de aquí surge lo que podríamos llamar la mística de la cruz. Es decir, cómo en medio de el dolor, de la limitación, de los condicionantes de la vida, podemos vivir lo que implica la mística, que es la unión con Dios, con Cristo. Un Dios que en el misterio de nuestro dolor se une a nosotros, aun cuando nosotros no lo percibamos y no lo sintamos. Y ese es el valor quizás más grande que emerge del misterio pascual y que al mismo tiempo garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Es que es camino para vivir la unión con Cristo y con Dios. En el sufrimiento, en el dolor, en la entrega cotidiana, tenemos la oportunidad de vivir en unión con Él. Dios, a través del misterio de la cruz, nos da la posibilidad de vivir la unión, no solo cuando nos retiramos a una iglesia, no solo cuando celebramos un sacramento, sino en la cotidianidad de la vida, incluso en aquello que parece alejarnos más de la vida. La cruz, por eso, supone, como dice Edith, que ella es solo un medio para alcanzar el fin supremo. Es el camino de la gloria, el camino hacia el seno de la Trinidad. Y por eso Cristo nos asocia a Él, asocia nuestro dolor al suyo, para que nuestro dolor deje de ser un absurdo, deje de ser un sinsentido, deje de ser una amenaza a nuestra dignidad de seres humanos. Escribe Edith, ciertamente, Cristo ha escogido la muerte de cruz, porque la cruz es el símbolo más elocuente. Elevado en la cruz, el Salvador está muy visible y al mismo tiempo mira a la humanidad entera. Los brazos extendidos
venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, la cabeza inclinada, obediente ante el Padre, la sangre que brota. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Esto lo escribía Edith Stein en un cuaderno de notas, de sus reflexiones, de sus oraciones. Y desde esta perspectiva el seguimiento de cruz implica esa imitación de Cristo. Imitación que es la posibilidad de ser compañeros de camino, también en el camino de la cruz, que más que una exigencia es una necesidad para vivir y poder dar sentido a todo en nuestra vida, ¿no? Os decía al inicio, ¿no?, como el misterio de Dios, en definitiva, viene a plenificar la vida del hombre, en todo, incluso en aquello que nos parece tan sin sentido y tan sin valor, ¿no? Por eso al hablar, Edith, de que la cruz nos lleva hacia la gloria de la resurrección, en el fondo es porque la cruz nos lleva a percibir la grandeza de ese amor que se nos entrega y al mismo tiempo a manifestar esa dimensión profunda, ¿no?, de lo que sería la acogida de nuestra vida y de nuestra debilidad por parte de Dios. A Dios le encanta nuestra debilidad. No nos rechaza en nuestra pequeñez y en nuestra pobreza, sino todo lo contrario, ¿no? En este sentido, ¿no? En este sentido, si nos deja esto, nuestra condición de bautizados es la muestra y la garantía de todo eso para Edith Stein. ¿Por qué? Porque a través del bautismo ya Jesús nos ha hecho participar de su muerte y de su resurrección. No como una realidad futura, sino como una realidad ya presente, que nos quiere liberar de ese hombre viejo que nos pesa, de ese hombre viejo que nos condiciona, de ese hombre viejo que no nos deja vivir y gozar, para abrirnos a la dimensión del hombre nuevo, ¿no?, que en definitiva es el verdadero fruto de la cruz, ¿no? El Dios que quiere realmente que vivamos nuestra condición de criaturas sabiéndonos sostenidos y rescatando aquello que es nuestra verdadera naturaleza, que es la de ser hijos de Dios. Fijaos, en la cruz Dios nos devuelve nuestra condición de hijos, pero al mismo tiempo nos ayuda a vivir como hijos. Escribe Edith: Jesucristo, por su pasión y muerte, ha expiado los pecados de todos los hombres y de esta manera ha satisfecho la justicia divina. Pero, ¿cómo comprender que esta acción pueda justificar a los hombres, liberarlos de su falta? Si el pecador penetra las intenciones de Dios y hace suyos los sentimientos divinos expresados humanamente, entonces Dios puede percibir en Cristo a cada pecador arrepentido y aceptar la expiación de Cristo por todos los pecados. Nos hacemos entonces, por la justificación, hijos de Dios, tal como los hombres lo eran antes de la caída. Somos realmente hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que para Dios somos tan importantes como el Hijo. Que para Dios nuestra vida es tan valiosa como la del Hijo. Que para Dios nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra imperfección no es ningún impedimento ni ningún condicionante para seguir amándonos. Y la cruz es la prueba
y la demostración de todo ello, ¿no? Por eso, ya un poco como punto final de nuestra reflexión, ¿no?, emerge de todo esto el gran don del misterio de la cruz, lo que hace que todo en nuestra vida tenga un valor, porque Cristo nos ha asociado a su obra. Somos continuadores de la obra de Cristo, somos miembros de su cuerpo. O sea, somos parte fundamental de su obra, que Él necesita. Por eso la configuración con Cristo Redentor nos hace capaces de participar del contenido de su obra. Y su obra es liberarnos del pecado. No que no vayamos a pecar, sino liberarnos de las consecuencias del pecado. Liberarnos de que nuestra debilidad nos pueda alejar de alcanzar el verdadero fin y el verdadero valor de nuestra vida y nuestra existencia. Porque escribe Edith que nuestros pecados quedaron destruidos a fuego en la pasión y muerte de Cristo. Y cuando esto creemos y nos unimos al Cristo total, guiados por la fe, ya entonces Cristo nos va llevando a través de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. El pecado, aun cuando se sigue dando en nosotros, porque es nuestra condición débil, no nos aleja ya de ese amor, no anula nuestra condición, sino que nos abre a una dimensión nueva, ¿no? Como dirá Edith, en el misterio de la cruz emerge, como decíamos antes, el signo de ese amor incondicional y gratuito de Dios a toda la humanidad. Y por eso quien se une a la cruz encuentra en ella también la fuerza necesaria para amar a su prójimo, como el gran proyecto de Dios, amar al enemigo. La cruz es la prueba y es la fuerza que nos da la capacidad de superar y de vencer esa dimensión, ¿no? En este sentido, también nos habla Edith Stein de que en la cruz Dios nos une a su obra. Y fijaos, el Dios que al inicio de la creación encomienda al hombre y a la mujer el continuar esa obra, en la cruz nos encomienda seguir adelante con esa obra de redención de la humanidad. Fijaos lo importante que es esto. No es una tarea que se nos encomienda simplemente, ¿no? Sino que esto significa algo que ya os insinuaba antes, ¿no? Que para Dios cada uno de nosotros tiene un valor infinito y cada uno de nosotros es imprescindible en su obra. Y que ni siquiera la enfermedad, la inutilidad, el fracaso o todas esas experiencias que podamos llegar a hacer son condicionantes para separarnos de ese puesto y, ¿cómo decir?, de ese puesto que nadie más puede ocupar sino yo en el proyecto de Dios. Es decir, mi vida, en la situación en que me encuentre, en el proyecto y en el misterio de Dios, siempre tiene un valor infinito. Porque incluso en mi dolor puedo ser corredentor. Fijaos hasta qué punto el misterio de la cruz viene a iluminar la vida del ser humano. Hoy hablamos ya de inutilidad, ya personas ya inútiles que no sirven, que están enfermas, que no sé qué, que no sé cuál, ya hemos aprobado la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero para Dios eso no existe. Para Dios somos útiles, necesarios e imprescindibles en su obra desde el primero hasta el último minuto de nuestra existencia. Aunque nos parezca que no valemos para nada. Y por eso Dios nos da la oportunidad, como dice ella, como dice Edith, cualquiera que a lo largo del tiempo haya aceptado un duro destino, sea lo que sea, en memoria del Salvador sufriente, o haya asumido libremente sobre sí la expiación del pecado, ha expiado en parte el inmenso peso de la culpa de la humanidad y ha ayudado con ello al Señor a llevar esta carga. O mejor dicho, es Cristo cabeza quien expía el pecado en estos miembros de su cuerpo místico que se ponen a disposición de su obra de redención en cuerpo y alma. No hay nada inútil para Dios. No hay nadie inútil para Dios. Todos y todo adquiere sentido y valor en el misterio de la cruz, ¿no? Por eso de ahí nace la fuerza apostólica. Por eso de ahí nuestra vida cotidiana se convierte también en un modo de colaborar en la transformación del mundo, viviendo esa unión con Cristo. Cuando estamos friendo un huevo o barriendo la cocina, o cuando estoy en la cama porque me duele el lumbago o la cabeza y no puedo hacer nada. Dios me concede la oportunidad de que todo eso adquiera un valor infinito. Tanto o más como una obra gigantesca. Y todo ello en favor de esa gran obra que Dios quiere seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Que es redimir y salvar a toda la humanidad. Dios no quiere y no puede prescindir de ninguno de sus hijos. Como un padre y una madre no pueden ni quieren prescindir de ninguno de sus hijos. No hay uno más valioso que el otro. Para Dios todos somos valiosos. Y el misterio de la cruz, por eso nos habla de que Dios, aún en la oscuridad, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la inutilidad o en la depresión, Él camina siempre con nosotros. Quizás en el silencio, quizás no lo sintamos, quizás no lo percibamos, pero la cruz nos recuerda que Dios está ahí. En el silencio más terrible, en el silencio más angustioso, Dios está ahí y la garantía es la cruz de que Él ha dado su vida y la sigue entregando cada día por nosotros. Y que desde ahí emerge todo el sentido, que mañana vamos a tratar de ahondar y profundizar, ¿no? Cómo esa realidad que adquiere sentido, que se convierte en sacramento de la presencia de Dios, puede llenar la vida de valor, de esperanza, porque ya en la cruz y en la resurrección sabemos que Cristo, que Dios ha vencido al mundo, ¿no? Y quizás podríamos acabar con el texto original que inspiraba la canción que hacíamos oración al inicio, ¿no? Y en el cual Edith Stein nos hace percibir y ver cómo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, estemos donde estemos, condicionados con lo que estemos condicionados, podemos ser, o mejor dicho, Dios nos hace protagonistas necesarios en su obra de redención, en esta obra de salvación, en la que tú y todos hemos sido invitados a vivir. Un texto que creo que podemos aplicar también a la situación actual. Escribe Edith:
El mundo está en llamas. ¿Te sientes impulsada a apagarlas? Mira a la cruz. Desde el corazón abierto brota la sangre del Redentor. Ella apaga las llamas del infierno. Haz libre tu corazón con el fiel cumplimiento de tus votos. Entonces se derramará en tu corazón el caudal del amor divino hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. Oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del este y del oeste. Tú no eres médico ni enfermera y no puedes vendar sus heridas. Tú estás encerrada en tu celda, en tu casa, y no puedes alcanzarlos. ¿Oyes la llamada agónica de los moribundos? Tú quisieras ser sacerdote y estar a su lado. ¿Te conmueve el llanto de las viudas y de los huérfanos? Tú quisieras ser un ángel consolador y ayudarles. Mira al crucificado. Si estás esponsalmente unida a él en el fiel cumplimiento de tus santos votos, es tu sangre su sangre preciosa. Unida a él, eres omnipresente como él. Tú no puedes ayudar como el médico, la enfermera o el sacerdote, aquí o allí. En el poder de la cruz puedes estar en todos los frentes, en todos los lugares de aflicción. A todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su preciosísima sangre, sangre que alivia, santifica y salva. Creo que este texto nos abre un panorama, ¿no?, de cuán valiosa es nuestra vida si nos sentimos unidos a Cristo, si voluntariamente le decimos al Señor: mira, toma mis sufrimientos, toma mi dolor, toma mi angustia, toma mis dudas, toma mis pecados, toma todo lo que soy. Y eso se convierte o adquiere el mismo valor de aquel que lo acoge, aquel que ha venido a hacer de nuestra debilidad su fortaleza, aquel que ha venido a dar sentido a toda nuestra vida y a decirnos que siempre camina a nuestro lado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes para todos y hasta mañana, si Dios quiere.